todos, bienvenidos. Hay veces, hermanos, que tenemos ciertas formas de vivir, ciertas conductas en nuestra vida y no es nada de acuerdo a la palabra de Dios nuestra forma de vivir. Y el tema de hoy es mi conducta, mi forma de vivir. ¿Se asemeja a la de un creyente o sigo viviendo una vida como un incrédulo? Y eso es el tema que vamos a ver hoy. Bienvenidos, esto es Berea en Casa. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios 4:3. Dice, desde el versículo del capítulo 4, del versículo 1 y 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os digo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación a la que fuimos llamados, hermanos, es a vivir como hijos de Dios, como creyentes. El cristiano debe vivir de una forma diferente a como vivía, actuar diferente. No es una religión, es una forma de vida. Hemos sido llamados a la vocación de vivir un estilo de vida diferente, una vida en Cristo, no como vivíamos antes. Es ser radicales. Aunque el mundo, aunque la familia, aunque la iglesia nos tache de radicales, debemos de vivir ese tipo de vida. Andemos como muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Muertos a la carne, muertos a nuestros gustos y deseos. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en humildad. Qué palabra tan difícil para el hombre. Para el Hijo de Dios no debiera de ser difícil, pero para el hombre me queda claro que sí, para el mundo. Por eso nosotros debemos entender que la humildad es la gracia de Dios derramada en nuestras vidas de una forma inmerecida. La humildad no es una característica del inconverso. El inconverso no es humilde, no sabe ser humilde. El mundo menos, no se diga del diablo. Nosotros debemos entender que así como Cristo nos deja el ejemplo en Filipenses 2, del 2 al 6, ¿cómo debemos de actuar con humildad? Dice la palabra de Dios, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Cuando nosotros estamos actuando de una forma de no tratar de ser
contenciosos, de ser humildes, de ver a mi prójimo, de ver a mi hermano como a superior a mí mismo. Esa es la mejor forma de entender el servicio, viendo a los demás como a superiores a nosotros. ¿Quieres ser líder? ¿Tienes un llamado de parte de Dios? Prepárate a servir. Prepárate a servir porque el servicio a Dios es servirle a tu prójimo. Dice mansedumbre, con humildad y con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una obediencia total a Dios, una obediencia total a su palabra, una obediencia total al Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Es la mansedumbre. Me queda muy claro el ejemplo de una bestia. Podemos hablar de un caballo que no es domesticado, que no se deja cabrestear, que no es dócil, no es manso. Y si agarras uno que te conoce, que es manso, que lo jalas de la correa y se deja dirigir, así es como deberíamos de ser nosotros, ese tipo de mansedumbre. Qué bonito es ver a alguien al cual se le enseña la palabra de Dios y entiende que es la palabra de Dios quien nos va a dirigir en nuestra vida. Nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Eso no es humildad y tampoco es mansedumbre. Debemos de ser obedientes a Dios, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarnos con paciencia. Las características del fruto del Espíritu Santo son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en este versículo hay 2 de esas características: la mansedumbre y la paciencia. Y 3, el amor. Pero la paciencia es el resultado de conocer el amor. Lo primero que Dios me dio a mí cuando lo conocí fue amor, gozo y paz. Por consecuencia de ese amor, de ese gozo y de esa paz en mi vida, yo empecé a actuar con paciencia, con benignidad y con bondad para con los demás. Dios me da y yo doy la paciencia, la benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza es la consecuencia de que Dios me dio, le doy a mi prójimo y le regreso a Dios la fe. Mi fe debe de estar puesta solamente en Dios. Debo de tener mansedumbre, obediencia a Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios dice soportándonos con paciencia, a Dios le queda claro que tenemos un carácter difícil. Yo tengo un carácter difícil, pero cada uno de nosotros lo tenemos. Y tenemos que soportarnos con paciencia. Pero si no tenemos el amor de Dios, no podemos soportarnos. No podemos edificarnos mutuamente. No podemos bendecirnos. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no nos podemos soportar. Aún en mi carácter difícil que tengo, en tu carácter, debemos de soportarnos con amor. Y la única forma de entenderlo es que si no nos amamos, no nos podemos soportar. Si en la iglesia hay alguien a quien no soportas, o lo ves y no lo soportas, el hermano no tiene el problema. El problema lo tienes tú. Porque no tienes el amor suficiente de parte de Dios para cubrir esa falta de paciencia que deberíamos de tener por nuestro prójimo.
El problema lo tienes tú, que no eres capaz de soportar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Con paciencia? ¿Soportándonos unos a otros? Con amor. Sin amor, nada de esto ni nos sirve ni nos edifica. El amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que nos une. Dice Jesucristo, en eso conocerán, en eso el mundo los conocerá, que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. El mundo entiende y conoce, son cristianos, se ayudan mutuamente, se aman mutuamente. Yo voy terminando de un trabajo, me dieron un trabajo de 3 cocinitas por hacer en Sinapecuaro, y el arquitecto no me conocía. Yo llegué y le dejé mi tarjeta, y después de que me dio el trabajo, gracias a Dios, y se lo terminé, me platicó con su esposa, y su esposa le recomendó: si es cristiano, como dice, dale el trabajo, no te va a quedar mal. Y gracias a Dios no le quedé mal, gracias a Dios le cumplí en el trabajo. Pero me sorprende que haya seguido la opinión de su esposa. El mundo entiende que si somos cristianos tenemos otro chip, y el chip es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos lleva a actuar diferente al mundo. Así que si no nos soportamos, si no tenemos paciencia unos con otros, no tenemos amor. Y entonces somos iguales que el mundo. Por eso, o vivimos conforme a la voluntad de Dios, o vivimos fuera de su voluntad. Nuestra conducta es como un creyente, o nuestra conducta es como un incrédulo, como lo que éramos antes. Si no nos soportamos con paciencia, es que no tenemos amor. No tenemos amor. Y ahí sí deberíamos de preocuparnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros para esto mismo, para edificarnos mutuamente, para soportarnos, para vernos con amor. Por eso dice que seamos unánimes, que tengamos un mismo sentir, una misma alma. Y vamos a ver el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si en la iglesia hay alguien al que no soportamos, nosotros debemos de ser los primeros en tener esa solicitud de ir hacia él y hablar con él, bendecirle. Hermano, bienvenido, esta es su casa, siéntase como en su casa. ¿Te imaginas el impacto, lo que harías en el corazón de esta persona? Yo recuerdo cuando tenía el ministerio de la bienvenida ahí en la iglesia, aquí en Berea, en Morelia. Y siempre les decía al que venía por primera vez: bienvenido, esta es su casa. Usted llegó a su casa. Híjole, les veía el rostro. Si venían enojados, se le quitaba. Si venían dudosos, sonreían. Y qué hermoso es que te reciba alguien en la iglesia con esa solicitud y te dé la bienvenida con una sonrisa, te hacen sentir en casa. A mí me lo hicieron y me hacía sentir en casa cuando me saludaba. Así que debemos de tener esa solicitud de guardar la unidad. Primeramente el espíritu con nosotros mismos, y después hacia afuera, hacia nuestro prójimo, hacia quien nos rodea. En casa, en familia, en la iglesia. Debemos ser los primeros en tratar de cuidar la paz y la unidad de la iglesia. Por eso nos dice solícitos: apresúrate,
Apresúrate a ir y ponerte en paz con el hermano, con la hermana. Dale la bienvenida, muéstrale que Dios ha derramado de su amor sobre ti, que hoy eres capaz de amar, cosa que antes no sabíamos. Siempre enseño y digo, es incongruente que podamos decir que amamos si no conocemos a Dios. Dios es amor. Y si no conocemos a Dios, entonces no conocemos el amor. Y si no conozco el amor, no puedo dar amor, porque no lo tengo. Pero cuando conoces a Dios, Dios ha derramado de su amor sobre ti y somos capaces de amar, de tolerarnos, de respetarnos, de buscar la unidad de la iglesia. Qué triste es ver que hay varones que todavía están buscando algo indebido en la iglesia. Híjole, lastima ver que pretenden llegar a la iglesia buscando algo más que al Señor. Cuando a la iglesia vamos a buscar a Dios y servirle a nuestro prójimo. Y al servirle a nuestro prójimo salimos bendecidos porque nos sentimos bien. Tenemos un lema en nuestra iglesia, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios vino a servir, ¿qué no debemos hacer tú y yo? Sirvamos al hombre, sirvamos a la iglesia. Así le estamos sirviendo a Dios. Y tenemos que tener esa solicitud de ir a buscar la unidad, de la iglesia. Hermano, ponte en paz con Dios, cierra tus ojos y dile: Señor, si hay alguien en mi iglesia, o en mi casa, o en mi familia, entre mis familiares al que yo no soporto, dame amor por él. Dame amor por esta persona o por mi hermano para mostrarle, Señor, que tú eres un Dios de amor y que realmente estás haciendo una obra en mí y que también la puedes hacer en él. Danos ese amor, Señor, porque si no tenemos paciencia, si no nos soportamos unos a otros, es que no tenemos amor y necesitamos amor. A este mundo le falta amor, pero le falta exageradamente amor. Y somos nosotros los que estamos marcando la diferencia y debemos de marcar la diferencia. Si el Hijo de Dios no muestra el amor, pues entonces este mundo está en tinieblas completamente. Mas sin embargo, porque Dios ha derramado de su amor en nosotros, nosotros somos, la iglesia es la luz, nosotros somos la luz. ¿Por qué? Porque la luz está en nosotros. Marquemos esa diferencia. Pídele a Dios que te dé más amor, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé paciencia, que podamos ser benignos unos con otros. Por eso inicia que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Vivir en Cristo dignamente, santamente, no perfectos. Nadie es perfecto, humanamente no. Pero en lo que esté de tu parte y de la mía, procuremos andar con esta vocación a la que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros, pero con el vínculo perfecto que es el amor. Dios te bendiga y guarde tu vida. Agradezcámosle a Dios
que en medio de esta pandemia nos ha permitido todavía continuar con vida, que nuestra casa, nuestra iglesia está sana. Bendito sea Dios. Tenemos mucho por qué agradecer. Así que agradezcámosle a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha guardado, nos ha bendecido, que nos ha dado vida eterna. Dios te bendiga. Esto es Berea en casa.